Este encuentro organizado por una red. Bueno, se escucha ya el ruido de fondo. Ahí está Alicia Rivas, nuestra compañera. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, acaba de terminar el panel Memorias en Fragmento, que es este panel que venimos comentando, parte de una serie de actividades organizada por esta red de investigadores que está articulando justamente diversos espacios y diversos trabajos, en este caso sumando la región NEA también. Y un panel más que interesante, rescatando un poco las experiencias tanto de la provincia como de Chaco y de Corrientes. Y estoy con uno de los panelistas, uno de los que cerró justamente el panel de esta tarde, con Juan Carlos Fernández, que contó la experiencia del Registro Único de la Verdad, que es como también una apuesta más que interesante para sistematizar toda la información que se fue generando y que lo fueron construyendo también a lo largo de todos estos años, familiares, sobrevivientes, organismos, información sobre la dictadura. Pero en principio, Juan Carlos, para la radio de la universidad, bueno, contanos un poco cómo fue tu participación y qué te pareció este panel. Hola, ¿qué tal? Bueno, más que nada, esto surge, como lo mencioné, convocado por Jordi Urquiza, una figura bastante importante en los inicios también del RUC, porque ella, como a través de la universidad, trabajó en un proyecto POIMES, junto con Hijo Chaco, para la reconstrucción de las historias de vida de los militantes asesinados en Margarita Belén. Eso fue la base de nuestras historias de vida en el RUC, y bueno, desde entonces hay un contacto, un conocimiento en una primera instancia con Gabriela Barrios, que fue nuestra primera coordinadora, y después conmigo a través de otras instancias que nos fuimos encontrando. Y desde el año pasado ella está convocada, o fueron trabajando en lo que sería el nodo NEA de la red, que está trabajando justamente a través de la Universidad 3 de Febrero y el Centro de Estudios sobre Genocidio, en la conformación de una base de datos de las víctimas del terrorismo de Estado. Ya hay una experiencia hecha en Tucumán muy interesante, que ya lleva un año de trabajo, unos primeros informes muy buenos. Esto surge a través de esta universidad y un proyecto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es hasta el año 2026, y la idea en este tiempo es, y se va a aprovechar estas jornadas para trabajar en el nodo NEA sobre justamente cómo dar forma a la base de datos de las víctimas en el NEA, en las 4 provincias principalmente, ¿no? Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes. A raíz de esto, como nosotros ya hay ese conocimiento previo, esos contactos previos, y nosotros somos, si se quiere, los que más sistematizado tenemos la temática, entonces a raíz de eso nos convoca Jordi y estamos de acá. ¿Es un registro público? ¿Cómo se fue construyendo? Justamente, ¿con qué criterios? Que fue una de las cuestiones que contaste hoy. Sí, lo que tiene de bueno, de positivo, el RUC en el Chaco, el Registro Único de la Verdad, que forma parte de la Comisión Provincial por la Memoria, es que es un órgano instituido por ley. La ley 1412A, originalmente 5.582, crea la Comisión Provincial por la Memoria, instituye el Registro Único de la Verdad, y justamente trabaja sobre el principio fundamental del derecho de todo ciudadano a conocer la verdad de lo que pasó, ¿no? Y yo suelo decir, es la institucionalización de la lucha, esa ley como producto, como logro, y tiene como espíritu las políticas de derechos humanos, en especial lo que respecta a memoria, verdad y justicia, llevarlas adelante como políticas de Estado, porque está conformada por 5 organismos de derechos humanos: hijos, expresos, familiares de detenidos desaparecidos, la CPDH, Comisión Permanente por los Derechos Humanos, y la Red por la Identidad en el Nodo Chaco. Y a la vez 5 representantes del Estado, de los 3 poderes, 2 por el Ejecutivo, 2 por el Legislativo, 1 por el Judicial. Entonces, todo lo que sea políticas de derechos humanos, a través de los representantes del Estado, la idea es que se lleven adelante como políticas de Estado. Ese es un poco el resumen de la CPM. Gracias, Juan Carlos. Bueno, Miguel, ahí me corro un poco porque justo están en un break, entonces no sé si se escucha mucho No, ruido. está bien, tiene buen sonido.
Juan Carlos era uno de los que cerró este panel. Él además es hijo de una de las víctimas de Margarita Belén, el panel de la masacre de Margarita Belén. El panel lo abrió además Graciela Franzen, que es, recordemos, además de ser sobreviviente de la dictadura e impulsora de los juicios acá en la región, es también hermana de Arturo Franzen, una de las víctimas de esa masacre. Estamos viendo, si te parece, Miguel, estábamos ahí en contacto con la doctora Victoria Basualdo, sí, que es una de las que va a dictar el seminario. Es una de las coordinadoras del seminario, junto con Feilstein. Es una de las coordinadoras del seminario. Ahora hablábamos con Daniel Feinstein, y acá está, acá se escucha un poquito, creo que vamos a escuchar un poquito mejor. Me estoy acercando para hablar con ella. Acá está justamente Victoria Basualdo. Estamos, bueno, para la radio de la universidad. Victoria, acaba de terminar el primer panel. ¿Cuál es la impresión que te queda? Bueno, creo que fue un panel de lujo. Realmente tenemos un enorme agradecimiento desde todos los equipos integrantes de esta red. Somos 4 equipos. Hay el equipo del INTEP de Tucumán, el equipo del Centro de Estudios de Genocidio de la UNTREF y el equipo nuestro de Flaxo, que nos unimos aquí en la universidad. Y realmente fue un lujo el panel, un despliegue de una cantidad inmensa de trabajo que es fundamental para nosotros relevar. Creo que el eje más importante que se remarcó en este panel fue la necesidad de articulación de las víctimas, de los sobrevivientes, de los organismos, de quienes vienen recogiendo una enorme cantidad de información, sistematizándola, visibilizándola a partir del arte, a partir del cine, a partir de campañas con distintos modos, y que además intentan interpretar a la sociedad con la producción de conocimiento desde la academia, ¿no? Este es un objetivo muy grande de este proyecto, de esta red federal, que tiene como objetivo justamente vincular las investigaciones con todas estas acumulaciones que se vienen haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, ver todo lo hecho en torno a la causa Las Marías y a la represión a los trabajadores de Gobernador Virasoro y de esta empresa tan importante, y el nivel de impunidad que hubo en esta causa, ver lo importante del proceso de registro, del registro único de la verdad de Chaco, ver las distintas tentativas de registro en formatos audiovisuales, ver a distintos responsables, a figuras muy importantes de la lucha de derechos humanos y a responsables de sitios y espacios de memoria, y los enormes esfuerzos de señalización. Bueno, muestran un trabajo gigante que tiene que ser recuperado, que tiene que ser multiplicado en tiempos en los cuales estos temas se están tratando de dejar de lado, tanto en la militancia como en los ámbitos académicos. Además ahí se planteó hasta como algunos desafíos hacia adelante, ¿no? Más allá de los juzgamientos de crímenes de lesa humanidad, muchos de los que fueron juzgados, procesados, tienen la impunidad biológica, como planteaban en el caso de la causa Las Marías, además de la absolución que hubo en uno de sus imputados y procesados. ¿Qué crees que hay que explorar ahí, digamos, no, para seguir buscando memoria, verdad, bueno, justicia también? Bueno, yo creo que ahí se plantearon muchas cosas. Por un lado, el diálogo con distintas generaciones. Creo que eso es muy importante, las maneras en las cuales esos temas se registran por parte de quienes vivieron esto, quienes la sufrieron en sus cuerpos y quienes son parte de un sistema con enorme miedo. El tema del miedo fue algo que se repitió en términos de un obstáculo muy grande para poder avanzar en estas cuestiones. Entonces, la necesidad de poder trabajar en ámbitos educativos, con población de distintas edades, interpelando al núcleo de la identidad de la historia como constitutivo para todos los sectores, creo que es muy importante. Por otro lado, se habló de qué pasa cuando no se puede lograr justicia en el ámbito penal, y entonces se habló de la importancia del derecho a la verdad, se recuperó la importancia del caso de Napalpí, de ese juicio histórico que se hizo en Chaco, y de otras experiencias de juicios por la verdad. Creo que esto es muy importante, y se habló también de la necesidad de encontrar a los desaparecidos, ¿no? De la falta de la posibilidad de enterrar a los propios, de tener el cuerpo. Creo que también es otra cuestión muy importante, y de reconstruir maneras en las cuales esta historia no es una historia
únicamente de las víctimas, de sus familias y de sus comunidades, sino del entramado social en su conjunto. Entonces creo que cada una de las líneas que se analizaron en este panel, que fue maravillosamente organizado por Yolanda Urquiza, con todo el equipo coordinado por Javier Gortari, que hicieron un trabajo increíble, me parece que apunta a ese futuro, digo, hacia adelante, por el cual vos preguntabas, no solo mirando hacia atrás, todo lo que nos falta, todo lo que se pudo hacer, que yo creo que eso es muy importante, cómo se pone en valor, y por eso es tan importante este encuentro, y por eso realmente emociona, sino también qué hacemos hacia adelante y cómo se puede multiplicar esto en un contexto tan adverso, donde la universidad pública, gratuita y de calidad, es nuevamente la casa de este tipo de iniciativas, ¿no? Además es muy interesante reconstruir cómo fue en las periferias, en las distintas periferias, también estas búsquedas, ¿no? Desde las formas que fueron encontrándose con las historias, cómo fueron acercándose a los procesos judiciales. Sí, yo creo que ahí es muy interesante esta marca que se dio en términos de las continuidades entre pasado y presente. Hubo mucho que cambió con la posibilidad de un sistema democrático y de una transformación de este marco dictatorial que obturaba todo derecho, pero hubo mucho que continuó. Se habló aquí de la violencia institucional, se marcó como hoy es el Día de la Violencia Institucional, y en realidad ese aparato represivo el Estado sigue cometiendo crímenes contra sectores de la población y persiguiendo a jóvenes, además. Entonces, cómo vincular pasado y presente es particularmente importante en este punto. Y se habló también de cómo, necesitamos ver los obstáculos que se enfrentan. Hablábamos del miedo, vos decías, en estas otras comunidades, ¿cómo se enfrenta eso? De lo que se habló es de una enorme dificultad, porque muchas veces las empresas, actores económicos en vinculación con sectores de Fuerzas Armadas y Seguridad, que a estas Fuerzas Armadas y de Seguridad en muchos casos se las pudo juzgar, en muchos otros no, pero a los actores de poder económico es muy difícil juzgarlos. Hablaban justamente de los 20 jueces que se excusaron para no judicializar, no avanzar en la judicialización de las responsabilidades de Navaja Cartaza, y cómo en realidad esta causa solo pudo ser juzgada cuando se sacó al responsable empresarial de los acusados, ¿no? Y cómo además contaba muy los testimonios de los propios familiares, cómo el juicio, una situación de enorme violación de derechos, hubo un hostigamiento, una presión para que el juicio no pudiera avanzar, para que esas voces no pudieran escucharse. Abordar eso es el propósito de este proyecto. Esta red tiene como objetivo decir, hay lugares que tienen una vulnerabilidad extra, por la enorme asimetría de poder que se puso de manifiesto, se mencionó como tal en el panel, entre estos sectores de poder económico y trabajadores, sindicalistas, liguistas. También deberíamos incluir a la dimensión de pueblos originarios que apareció flotando allí, ¿no? Entonces, creo que se trata de un evento histórico muy importante, muy emocionante. Es para nosotros un gran gusto poder estar acá y poder agradecer este tremendo esfuerzo que está haciendo la universidad y el equipo. Gracias. Bueno, Miguel, ahí la escuchábamos a la doctora Victoria Basualdo, que es una de las coordinadoras también de este equipo. La verdad fue muy interesante, como ya lo planteaba el panel. Además, desde el trabajo que vienen realizando, ella coordinando particularmente también en lo que han sido las investigaciones vinculadas a la responsabilidad empresarial, los avances que ha hecho la Argentina en ese sentido, y particularmente el caso Las Marías, que para nuestra región fue muy significativo, que develó además una trama de persecución, una lógica de persecución que se dio con la participación de grandes empresarios en nuestro país que impulsaron la dictadura cívico-militar, empresarial, como plantean, que se beneficiaron de ella y que después también se beneficiaron de la impunidad que garantizó la democracia. Así que y aquí estuvo esa experiencia contado a través de una propuesta artística que fue muy interesante también. Después ya les vamos a ir contando, como llevándonos a algunas cosas un poco de lo que queda de este panel. Dos líneas sobre la cuestión de género. ¿Cómo apareció? Porque escuchábamos recién hablar de las desigualdades patrón-obrero,
pero imagino que también está la otra desigualdad de género que se dio en muchas situaciones, ¿no? Las mujeres como botín de guerra, como bueno, recordemos, el robo de niños, la violación, etcétera. Sí, está muy bueno esto que vos planteas, porque también yo creo que en los últimos años la perspectiva de género en estos procesos de recuperación de memoria empieza a aparecer como más claro. Y hoy Hilda Pressman, que es integrante de la Red de Derechos Humanos de Corrientes, que fue la que trajo el caso Las Marías y es un poco la que impulsó en toda la región ese proceso de juzgamiento, trajo un ejemplo que da cuenta de cómo estamos empezando también a mirar esa cuestión de género, ¿no? Ella caracteriza al accionar de Navaja Artaza y todo el clan de Las Marías, la familia que conducía a Las Marías, como un núcleo, además de ser autoritario y demás, profundamente patriarcal. Y ella fue caracterizando algunas cosas y da un ejemplo, ¿no? Cuando desaparece una de las dos personas que permanecen hoy desaparecidas, que eran trabajadores de Las Marías, Neris Pérez, la familia de Neris vivía en el establecimiento de Las Marías. Uh-huh. Y toda la familia dependía de ese trabajo, del salario de Neris. Cuando desaparece, al poco tiempo, la esposa de Neris, Ramona, tuvo que ir a pedirle trabajo a la misma empresa, digamos, ¿no? Claro. Y quedó en esa red de sometimiento 30 años hasta que se pudo jubilar. Después que se jubiló, 30 años después, recién la familia, a través del hijo de Neris, empezó el proceso de reclamo, digamos, y empezó la demanda y lo que después conocemos como también el pedido de la aparición, digamos, y la causa de la aparición con vida, que decía ella, pero la aparición sobre todo de Neris Pérez, que ahora sigue reclamándose el cuerpo, y empezó la causa. Pero para entender un poco lo que ha sido el sometimiento, y ella mencionaba también, hay un hecho, una huelga, dice Hilda, que es la única que se registró en el establecimiento Las Marías, que fue meses antes de la dictadura, que fue porque una mujer que estaba embarazada empezó a reclamar que no le permitían ir al baño. Claro. Y como no le permitían ir al baño, el resto de sus compañeros y compañeras empezaron a motorizar un reclamo que terminó en una huelga. Esa única huelga, que además coincidió con el cumpleaños del patriarca de la familia, fue la que, decía Hilda, marcó la vida y la muerte de esos trabajadores. Y se daba cuenta ahí también de las condiciones en las que trabajaban las mujeres, ¿no? Claro. Alicia, bueno, seguramente el lunes ya con mucho, el viernes y el lunes con mucho más material, seguiremos hablando de todas estas cosas. Dale, gracias Miguel. Bueno, ahora agua mineral y descansar un poco. Sí, mañana estamos de paro. Estamos de paro, sí. Mañana acompañamos el paro. Bien, dale, Alicia, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Hablábamos con Alicia Rivas desde el móvil. Primero el testimonio de Juan Carlos Fernández de este registro por la